hora. Le agradezco la comunicación al constituyente Santiago Krill Miranda que me tome esta llamada para hablarnos sobre esta nueva constitución de la Ciudad de México. Santiago, muy buenas tardes. Gracias por la conversación. Buenas tardes, gracias por la invitación. Santiago, ¿cómo se sienten con esta nueva constitución de la Ciudad de México? ¿Cómo se sienten? ¿Satisfechos o no con un proceso de poco más de 4 meses? Que si bien hubo pues que discutir cosas importantes, otras quedaron fuera, otras fueron aprobadas. ¿Se sienten satisfechos con el trabajo de unidad para tener la primera constitución? Contentos porque vemos que los resultados fueron fructíferos y fueron satisfactorios. Hay muchas cosas que el PAN ha venido luchando por ellas desde hace décadas, que finalmente están plasmadas de manera muy clara en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Cuestiones tales como la visión humanista del PAN, que parte de la dignidad humana, es el principio supremo de la Constitución de la Ciudad de México. Ese es un logro muy satisfactorio para el PAN y para todas las fuerzas democráticas que han venido luchando precisamente por esos valores cercanos a la persona y que nos permiten tener una mejor calidad de vida. Pero no solamente en estos conceptos, sino también en las cuestiones de orden práctico. Tenemos ahora una Constitución que tiene mecanismos de cumplimiento sencillos, tribunales que van a estar cercanos a los ciudadanos, que en 10 días van a poder resolver algún incumplimiento de la Constitución. Ahora poderes como el Poder Judicial van a estar también supervisados por consejos ciudadanos. Los cabildos en las nuevas alcaldías, que hoy todavía se llaman delegaciones, estarán conformados por ciudadanos de las distintas regiones de una alcaldía. En fin, podrán participar los ciudadanos, los habitantes en consultas, en plebiscitos, en iniciativas populares, en la revocación del mandato y por supuesto en elecciones que hemos establecido una serie de principios que nos van a permitir tener elecciones de mayor calidad desde el punto de vista de la calidad democrática y la transparencia. Uno de los objetivos, Santiago, perdón que te interrumpa, era defender pues las libertades que ha conseguido la capital de nuestro país en más de 20 años. ¿Cómo se siente el Partido Acción Nacional, tú coordinando como parte de este partido en la Asamblea Constituyente con temas como por ejemplo el derecho a la vida, que definitivamente pues no tuvo mayor eco en una capital que se dice progresista con referencia y comparada con otros estados de la República? Yo pienso que ese fue algo pues que no concitó el consenso de las fuerzas de izquierda de la ciudad, pero sí nos permitió dar un debate. Yo mismo encabecé el debate en la tribuna, un debate que duró muchas horas, en donde les expliqué, pero ni así, digamos, pudimos obtener la mayoría de los votos, que el derecho a la vida es el derecho básico. El derecho a la vida es el derecho que precondiciona todos los demás derechos. Y que el derecho a la vida tiene que verse en sus términos, pero lo que sucede pues es que ese derecho se ha asociado siempre con la interrupción del embarazo, con la criminalización de la mujer, y ahí fue donde se contaminó la discusión. Nuestra idea clara era poner ese derecho en la Constitución como derecho fundamental y dejar la otra discusión a otros foros o a decisiones que la propia ciudad ya ha tomado en sus leyes. Sin embargo, todavía están las cargas ideológicas, particularmente de la izquierda, pues que quiere asociar o quiere vincular este concepto con sus propias demandas y que impidió una discusión objetiva y que pudiéramos llegar a términos en ella. Bueno, siempre el debate, como tú dices, es importante porque pone sobre la mesa diversas posturas y de ahí siempre creo que todos salimos ganando. En el tema de la revocación de mandato, Santiago Krill, yo te preguntaría, para muchos es una versión descafeinada, ya que lo que se exige es pues tener más del 40% de las firmas del padrón, de la lista nominal para que esto pudiera prosperar. ¿Tú cómo ves este aspecto? A ver, es el 0.4%, no el 40%, son los correctos, se requiere, digamos, un 40% de participación de quienes asistan a la urna y un 60% de la votación. O sea que son 3 referentes. Uno es el número de firmas, otro es los que deben de participar una vez que se abra la votación,
y otra es la propia votación. Nosotros pensamos que la revocación del mandato debe ser un recurso de carácter extraordinario, que no pueda hacerse todos los días por cualquier causa y por unos pocos. Tiene que ser una razón suficientemente de peso, que además afecte a una parte muy importante de la población y que esa participación de esa gente afectada entonces dé como resultado una revocación del mandato. Pero si dejamos esto a que una minoría, por un sesgo político, pueda activar el mecanismo y que no se requiera un número importante de participación y menos de votación, pues entonces realmente lo que estaríamos planteando no es la revocación del mandato, sino la ingobernabilidad de la ciudad. Santiago, yo te preguntaría finalmente, ¿con qué sensación te quedas? ¿Qué faltó? ¿Qué le faltó por lo menos a la bancada del Partido Acción Nacional, al grupo pues que tú encabezabas, que realmente hace falta hoy en la primera Constitución de la Ciudad de México? Mira, yo creo que es una Constitución bastante equilibrada, en todos los sentidos. Se habla de derecho a la propiedad privada, que eso para nosotros era muy importante, lo incluimos. El respetar esa propiedad privada sin plusvalías, que también era muy importante para nosotros, sin dobles imposiciones, sin más impuestos, que también era importante. Era importante igualmente que la tesorería de la ciudad no se viera quebrada por un gasto irrefrenable, que hubiera una buena administración con transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que se equilibraron las cosas al final del día. El proyecto venía visto de un lado, solamente de un lado de la ciudad, y pudimos dar la otra visión, la visión que está del otro lado, que muchas veces no se toma en cuenta, ahora se tomó en cuenta porque además no había manera de pasar las cosas sino con supermayorías cada votación. Y entonces afortunadamente eso fue lo que nos permitió lograr estos equilibrios, por ejemplo la inclusión del derecho a la propiedad privada, el respeto a los contratos, ya no será las leyes un funcionario el que diga cuánto se debe cobrar de renta, por ejemplo, como estaba el proyecto. Ya no será la ley un funcionario que diga si puede o no haber un desalojo. Tendrá que ser lo convenido, lo pactado en un arrendamiento, en un juicio hipotecario. Entonces, estamos asegurando que habrá financiamiento para la ciudad, que podrán los desarrollos de vivienda seguir creciendo, que podrán remodelarse una parte importante de la infraestructura de la ciudad, por ejemplo, en todo lo que es el saneamiento hidráulico, es posible que la iniciativa privada participe. Pues eso fue un logro de Acción Nacional también. Muy bien, Santiago, pues te agradezco mucho. La verdad es que iremos viendo cómo se da en la aplicación en el día a día después de que ustedes pues ya hicieron la parte de estructurar la parte legal de esta primera Constitución, de aprobar estos 71 artículos, los 39 transitorios. Vamos a ver cómo pinta esto ya en la vida real. Te agradecemos muchísimo la conversación y por supuesto que estamos al habla para cualquier asunto. Muchas gracias. Muchas gracias a Santiago Krill Miranda, pues parte de los constituyentes que le dieron forma a esta primera Constitución de la Ciudad de México. Así que bueno, pues ya habemos Constitución. Por cierto.